Muy buenas noches, reciban todos, bienvenidos sean. Yo soy Royman Zambrano y esto es Verdades Bíblicas. Hoy traigo un tema que yo creo que más bien es un percance que tienen muchos, sobre todo aquellos que no están familiarizados con la bendita palabra de Dios, aunque también sucede entre los que son ya creyentes, entre los que ya son conversos a Cristo. También suele suceder esto, y me refiero específicamente, mi amado prójimo, al hecho de que los seres humanos sentimos que en nuestra gran sabiduría, en nuestra supuesta gran sabiduría y comprensión de las cosas, nosotros tenemos el derecho o la potestad de exigirle a Dios explicación de aquello que sucedió que de pronto no entendemos muy bien o no nos gustó el desenlace de lo que sucedió y que seguramente, según nuestro criterio, pudo haber tenido un mejor final y que a Dios como que no le quedó tan bien lo que hizo y que muy probablemente se equivocó. Así que vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para decirnos con respecto a esto. Por eso vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 33, en el versículo 13. Allí dice, ¿por qué contiendes con él? Específicamente hablando de Dios. ¿Por qué peleas con Dios? Por el hecho de que Él no da cuentas de sus razones. O sea, por el hecho de que Él no te responde lo que tú quisieras que Él te respondiera. ¿Por qué? En verdad es que hay gente que se enoja. Hay unos que maldicen a Dios, otros dicen que Dios es un injusto. Y yo te digo algo, mi amado prójimo, el mero hecho de que un ser humano piense de que Dios es un ser injusto, ya eso nos hace pecar. Ya caímos en pecado al pensar que Dios es un Dios injusto, porque Dios, como ya te he mostrado en otras ocasiones, bíblicamente, Dios todo lo hace en base a su amor y a su justicia. ¿Ok? Y nosotros como criatura de Dios nos enojamos si queremos que Dios nos responda. Y si no nos responde, entonces hay que demandarle, bueno, ¿qué pasa? Tienes que responderme qué pasó aquí. Tú eres un injusto, tú pudo haber sido mejor. Mira, cuando sucede algo que no nos favorece y nosotros vemos un determinado resultado que no nos gustó, nosotros estamos viendo única y exclusivamente lo que sucedió en ese momento o lo que tal vez nos contaron. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos, pero Dios sabe todas las historias posibles que pudieron haber sucedido si eso no hubiera sucedido. Hay cientos de maneras en las que pudo haber terminado ese mismo hecho, pero Dios permitió que terminara de tal manera. Y Dios siempre va a escoger la mejor historia. Tal vez no salgamos favorecidos en ese momento, pero Dios dice que su voluntad es perfecta, y no tenemos cómo demandarle a Dios una respuesta.
Si nosotros continuamos buscando en la bendita palabra de Dios, podemos irnos al libro de Isaías en el capítulo 45, en el versículo 9. Mira allí la versión que vamos a utilizar. Si no tienes la Biblia en físico, puedes buscar en Google, que la tecnología nos ayuda mucho hoy, y puedes ver todas las versiones que tú quieras, pero ahí vas a buscar la versión que te vamos a mostrar hoy. Isaías 45, 9 nos dice: pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo. Pobre de esa vasija de barro. Esta es una alegoría. En realidad lo que está queriendo decir es: pobre de aquella persona que se pone a discutir o a alegar con su creador. Y para continuar, aquí dice: pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija de barro como cualquier otra. ¿Podrá decirle la vasija al que la creó: mira, no está bien lo que haces, lo que tú estás haciendo no te está quedando bien? Y hay quienes lo hacen. Cuestionan a Dios queriendo decirle: mira, eso que tú estás permitiendo que suceda no me parece. Yo creo que hubiera sido mejor que lo hubieras hecho así, porque como nos creemos más sabios que Dios, entonces queremos como darle consejos a Dios y decirle: bueno, mira, es mejor que eches para atrás la cosa y lo haga de esta manera, porque así no me gustó. El mero hecho de pensar, vuelvo y te repito, de que Dios es un Dios injusto, ya nos hace pecar contra Él. Debemos tener cuidado, porque nosotros somos simples criaturas. Ante nosotros debemos estar supremamente agradecidos de que Dios, de entre todo lo que creó, entre las criaturas que creó, nos dé la oportunidad de algún día ser llamados hijos de Dios. Privilegio, por supuesto, que no tiene todo el mundo, pero para poder llegar a ser un hijo de Dios, una de las cosas que tiene que aprender un ser humano es a no cuestionar la voluntad de Dios, sino que si Dios permitió que algo sucediera, si Dios dejó que algo fluyera, nosotros a eso le decimos amén. Todo lo que dice la palabra de Dios, así no nos cuadre mucho, porque puede ser, y Dios lo sabe si nos cuadra o no, pero no pecamos porque no nos cuadre. Pecamos es porque no nos sometemos a esa palabra. Es ahí donde pecamos realmente. Yo quiero que busque conmigo un último pasaje bíblico que lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 20. Ahí en la pantalla, como siempre, te recuerdo que ahí vas a encontrar la versión bíblica, te la señalamos, que vamos a utilizar para esta enseñanza. Ahí dice, o nos advierte, que nosotros como hombres, ¿por qué? ¿Qué nos hace pensar que a nosotros, o que nosotros tenemos el derecho de preguntarle o exigirle algo? ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? O sea, con enfrentarte a Dios para exigirle
una respuesta de lo que tú no entendiste o lo que no te gustó o no te pareció, porque tu criterio es más alto, porque tus decisiones son más sabias. Y dice así: ¿quién eres tú? ¿O quiénes somos nosotros para exigirle a Dios alguna cosa? ¿Acaso le dice el vaso al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? Puede alguien decirle, mira, hay personas que viven inconformes de cómo Dios los creó. Unos nacen supremamente hermosos, gente con una belleza única, como hay personas, por lo menos como yo, que no nacimos muy agraciados, pero cuando nosotros comenzamos a entender la palabra de Dios y a estudiarla, nos damos cuenta que Dios en todo lo que hace tiene un propósito, y Dios no tiene por qué explicarnos qué propósito tiene con una cosa o con la otra. Dios permite que comprendamos hasta donde quieres que comprendamos. A veces suceden cosas de las que nosotros tal vez interiormente nos preguntamos por qué pasaría eso así, pero no como un cuestionamiento de lo que sucedió para con Dios, sino una simple pregunta: ¿por qué sucedería eso así? Y Dios en su voluntad, en su divina voluntad, puede respondernos por qué sucedió así de esa manera, pero porque lo quiere. Y nos manda la respuesta del por qué sucedió así y nos permite al mismo tiempo comprender por qué sucedió así. Pero no porque nosotros se lo exijamos, porque somos simples criaturas de Dios. No tenemos derecho a exigirle absolutamente nada a Dios. Dios es soberano, Dios es nuestro creador, y además de ser nuestro creador, es nuestro dueño. Seamos hijos de Dios o no seamos hijos de Dios, siendo o no, nadie tiene absolutamente potestad, no tiene ningún derecho de preguntarle o exigirle a Dios por qué hizo esto o por qué hizo aquello. Dios es quien tiene el criterio perfecto de las cosas y tiene además el control de todo lo que sucede, y solamente tiene la manera de solucionarlo y que tenga el mejor desenlace para nosotros. No siendo más la enseñanza por hoy, agradezco tu audiencia. Si quieres suscribirte, es completamente gratuito. Eso ayudaría mucho, y eso también ayudaría al que el algoritmo recomiende este tipo de videos que hago con tanto amor para mi Dios y para ustedes que tal vez no están muy empapados de la palabra de Dios, y que me encantaría que tal vez a través de uno de estos videos alguno de ustedes llegara a conocer a Dios y acercarse un poco más a Él. Dale manito arriba, dale a la campanita para que te llegue notificación de los próximos videos. Y yo soy Royman Zambrano y esto es Verdades Bíblicas. Será hasta la próxima. Que pasen una muy buena noche.